Llevas toda la vida trabajando como cineasta. ¿Cómo ha sido el paso a la literatura? Sí, evidentemente hay un paso de mi profesión de cineasta a la literatura. Siempre me ha interesado. Hace mucho tiempo comencé a escribir una novela, quizá en el mismo periodo donde he escrito los primeros guiones para cine, pero la realidad es que siempre me ha interesado. Le he adjudicado siempre como un tono mayor a la literatura. ¿Cuál ha sido tu motivación para dar este paso? Quizá lo que estoy intentando hacer con mi incursión en la literatura es un poco cerrar las cuentas. Es como la valorización de la palabra en un momento en donde la imagen ha invadido absolutamente, todos los terrenos, ¿no? Después de cientos de audiovisuales que, si bien contenían también la palabra, había un predominio de la imagen, ¿no? Y que quizá ahora en estos últimos años toca sumar palabras más palabras, ¿no? O sea, como hilvanar la totalidad del pasado. ¿Está todo el pasado en estos escritos? ¿Este será tu legado? Esta irracional necesidad de perdurar que tenemos los humanos, ¿no? Este juego de permanecer, o sea, una vez que nuestro cuerpo se convierte en otra cosa, ¿no? ¿Tienes miedo a la muerte? La muerte ha sido siempre un tema que ha estado presente en mi vida de muchas maneras. Y esta presencia de la muerte me ha llamado a la vida, me ha llamado a una vitalidad de la cual he presumido durante un gran periodo, y ahora en el ocaso las fuerzas han mermado, pero hay una voluntad de existir, incomprensible voluntad de existir, que permanece, con la cual convivo en mis actividades artísticas, retirado aquí prácticamente en una casa de campo, en las afueras de una ciudad, un retiro hacia adentro, una última etapa donde reconocerse en la presencia de un árbol, la mirada de un gato, de un perro o de un vecino que poco puede corresponder a los intereses especulativos con los cuales habitualmente nos movemos en los periodos en donde estamos integrados al mundo competitivo, al mundo complejo de rivalizar para encontrar un espacio para transmitir una idea o para ganarse la vida. Por lo que comentas, parece que como cineasta has tenido que competir mucho, ¿no?, para posicionarte. ¿Crees qué expectativas tienes con respecto a la novela? Soy consciente de que me leerán seguramente algunos pocos. Hay una fuerza igualmente que empuja y que tiene tanta intensidad como la misma certeza del absurdo en la cual siempre ha navegado mi existencia. Mi existencia siempre ha navegado en un no entender el sentido. Ludovica en el borde del mundo. ¿De qué va la novela? Ludovica, un amor en el borde del mundo, es una novela psicológica. Es un viaje por el mundo interior de algunos personajes que pretenden entender el sentido de sus actos, ¿no? Pretenden entender en realidad cómo se tejen los hechos de sus vidas. Ludovica es una joven cantante de rock que se adicta a las drogas con aspecto de una princesa de cuento de hadas, incapaz de utilizar su talento, incapaz de utilizar su belleza y su juventud, y recorre un camino hostil que la desvía hacia el borde del mundo.
Horacio es un hombre mayor, psicoanalista, que está superado por la pasión y se sumerge en estas aguas turbulentas y decide acompañar a Ludovica durante 5 años de cárcel, instalándose como un psiquiatra de adicciones en la prisión. La novela, en cierto sentido, pretende reflexionar sobre el valor de las decisiones, tanto de las grandes como de las pequeñas. Todas suman y van construyendo la madeja. Ese tejido en el cual nos enredamos, repleto de complejidades, de tramas secretas, actos movidos por el inconsciente, actos que parecen tener vida propia habitualmente, ¿no? Y que a veces caminan solo más allá de nuestra voluntad. La novela, a través de la búsqueda de estos personajes, también nos permite reflexionar sobre la pobreza, la pasión, la soledad, las consecuencias de nacer en un hogar desestructurado, nos permite reflexionar sobre las adicciones, las drogas, el alcohol. En definitiva, la novela redescubre que la naturaleza manda y que la fuerza que tiene la naturaleza, que aparece enmascarada bajo diferentes nombres y calificaciones, a veces como mágicas, se impone ante nuestras voluntades, reduciéndonos a meros títeres que somos con la fantasía de dioses. Al final, ambos protagonistas logran negociar con este poder, con el poder supremo de la naturaleza, que en muchas ocasiones les humilla, les maltrata y les pone en grandes dificultades. ¿Dónde se desarrolla la novela? La novela se desarrolla en Barcelona, Francia e Italia. Los personajes que viven en Europa, entre comillas, en ciudades con democracia y en el primer mundo, se manejan socialmente con libertad. Libertad, palabra que en mi diccionario existe con muchas comillas, y ellos están alejados del problema económico de la subsistencia. Me ha llamado mucho la atención el poder adquisitivo de los personajes. No hay problemas económicos. ¿Esto tiene alguna explicación? ¿Por qué? Sus problemas son de carácter metafísico y de carácter existencial. Los personajes aparecen por momento con cierta abundancia en relación con tener objetos, pero que paradójicamente esta despreocupación económica, en lugar de aliviar sus angustias, las amplifica. La novela pretende hacer una reflexión existencial, una profunda reflexión en relación a la obsesión en el tema del sentido de vivir. Horacio se plantea que no hay un solo sentido de vivir, sino que a lo largo de la vida el sentido de nuestra existencia va cambiando y además es singular. El sentido que le damos a la vida es propio de una construcción subjetiva de cada persona. Desde el borde del mundo por donde transitan los personajes de la novela, la mirada sobre la aceptación del destino se hace crítica. Esa ignorancia de las causas que mueven nuestras acciones perturba a los personajes y sobre todo perturba a Horacio. Él se entrega por momentos a reflexiones obsesivas con la intención de encontrar una respuesta. También es una preocupación de Ludovica. Ella, a diferencia de Horacio, tiene una teoría y la vive casi como una certeza. Ludovica pone en duda constantemente la autoría y la autoridad que el ser humano ostenta tener sobre el protagonismo de los hechos que vive. Ella dice a menudo que siente una influencia determinante por los hechos contingentes de su vida. Y se pregunta, ¿hay una mano secreta escondida en algún lugar del universo que manipula nuestras voluntades? Este pensamiento se hace extensible a otros personajes que acompañan las tramas y que convierten esta curiosidad en una constante
obsesión, una constante obsesiva. La novela plantea una reflexión a través de sus personajes sobre la dificultad para aceptar la hipótesis de que el hombre sea el hacedor de su propio destino. Tanto Ludovica como Horacio manifiestan en diferentes pasajes no sentirse libres. Ludovica dice en un pasaje que ella no ha elegido nada en esta vida. La novela plantea una reflexión a través de sus personajes sobre la dificultad para aceptar la hipótesis de que el hombre sea el hacedor de su propio destino. Esta es, en definitiva, una reflexión sobre la libertad. ¿Somos realmente libres? ¿El ser humano puede ser libre? Horacio se pregunta habitualmente sobre el sentido de la vida, pero sobre todo sobre cuál es el motor de sus actos, qué es esa fuerza que le empuja. Ludovica tiene una respuesta más clara sobre el tema. Ella piensa que hay una fuerza que le empuja a unos hechos que no ha elegido, sobre todo su adicción a las drogas. Horacio, sin embargo, a través de su profesión de psicoanalista, construye respuestas sobre las causas. Él sostiene que detrás de cada acción hay una causa y otra causa y otra causa. Podemos aseverar que nuestros hechos son elegidos por nosotros o tenemos la fantasía que elegimos los hechos que protagonizamos. Allí aparecen huecos importantes, sin respuesta, pero sí los personajes reflexionan profundamente, intentando construir alguna, para entender, o sea, qué maneja y determina el destino de sus vidas, que a veces, o sea, les es hostil. Tú dices que Horacio y Ludovica en la novela dicen que el ser humano cree que elige, pero que en realidad hay una fuerza en la naturaleza que elige por nosotros. Digamos que existe una fuerza que dice, esto sí, esto no, esto mañana, de esto quiero más, de esto quiero menos. Y esta operación se produce a cada instante, ¿no? Es la opción de elegir. Ahí es donde la novela intenta debatir en profundidad. ¿Quién elige dentro de nosotros? ¿Dónde está esa fuerza que elige? Esa quizás es la gran cuestión. Cada elección que hacemos es importante. Elección tras elección se van sumando y van construyendo la madeja de nuestra vida. Ese ovillo que cuando somos adultos se dice que es como nuestra personalidad. Este es para mí el tema central de la novela. ¿De qué manera negociar con todas estas fuerzas para lograr un buen pasar por nuestra vida? Esto es lo que se pregunta Horacio y también Ludovica. ¿Estás satisfecho con lo que has escrito? En mi vida ha habido siempre una lucha muy aguerrida entre lo que debía ser y lo que quería ser. A la hora de enfrentarme a escribir esta novela, la rivalidad entre estas dos fuerzas ha vuelto a surgir con mucha potencia. A pesar de que cuando te haces mayor parece que tienes más claro la negociación entre el debo, el quiero y el puedo, yo sentía que poco valía la pena escribir tantas palabras si no tenía algo nuevo que aportar. En esta reflexión aparecía la palabra el debo con todas sus fuerzas y me presionaba a comprometerme con la obra como si fuera un examen sobre mi capacidad para aportar alguna reflexión existencial. Haber realizado cientos de documentales y audiovisuales no me eximía de la prueba y la valentía a la cual está sometido cualquier escritor con conciencia del respeto que merece presentar al mundo una obra literaria. Así como el cine tiene una cierta permisividad para hacer una obra quizás solo para entretener, la literatura se presentaba ante mí como algo
para mayores de edad, algo al cual le tengo gran respeto. Referentes y críticos como Harold Bloom, George Steiner, se me aparecían ante mis ojos como una voz que me decía que hay que ponerse a la altura de los hechos. Finalmente, a la hora de escribir, me he abandonado con humildad a mis sensaciones e impresiones sobre mi humilde percepción de la vida. Y me largué como a viajar con estos dos personajes, Ludovica y Horacio, olvidándome realmente del juicio y de lo que acontecerá luego con el juicio sobre los actos, que es algo evidente que siempre sucede. Mencionas antes que la novela toca el tema de las adicciones. Si bien de alguna manera he pretendido tratar este tema, el tema de las adicciones, lo he abordado desde la óptica del protagonista de la novela, ¿no?, de Horacio, que al ser un psiquiatra y psicoanalista es experto en adicciones y tiene una posición crítica sobre algunos de los enfoques tradicionales que existen actualmente y propone una mirada al tema desde el psicoanálisis. Horacio sostiene en la novela que todos los humanos somos adictos por antonomasia y desarrolla su posición describiendo algunos detalles de las dificultades de encarar esta problemática desde la medicina tradicional o con métodos conductistas. ¿Horacio es un adicto al alcohol? No todas las personas que consumen sustancias en algún momento de sus vidas se convierten en adictos, ¿no? El tema de las adicciones es un tema particular. Horacio hace una diferencia entre una adicción y una afición, porque no todas las personas que consumen sustancias en algún momento de sus vidas se convierten en adictos. Pero bueno, para convertirse en adicto es necesario una determinada situación psíquica que es singular en cada persona y que hace que ese alivio del dolor que producen las drogas, cualquier tipo de sustancia objeto de goce, se convierta en el eje de la vida de un adicto y adquiera una fuerza de repetición que, bueno, con muchas dificultades para ser reprimida. Digamos que ese objeto, sustancia que produce un goce temporal, comienza a anteponerse al resto de los intereses vitales de un adicto. Si bien el personaje de Horacio bebe en muchas ocasiones y con asiduidad, yo no me atrevería a llamarle alcohólico. Todas las personas de una manera u otra nos proveemos, ¿no?, de objetos, de sustancias, de personas, hábitos de conducta que nos producen un goce temporario, ¿no?, que vivimos intentando satisfacer nuestros deseos a nuestra forma, a nuestra manera. Nuestra manera es una manera singular y única que está determinada por nuestra subjetividad. Esto quiere decir que tenemos una estructura psíquica propia, única, creada por nuestra historia de vida y que nos da como respuesta nuestra conducta cotidiana. Esta propuesta que hacen algunos textos de psicoanálisis sobre que el ser humano es adicto por antonomasia, la he incorporado como propia porque me parece que en todas nuestras acciones hay un desafío para poner límite a nuestras tendencias de repetición. Yo no soy psicoanalista. En la ficción de los personajes que he creado aflora mi posición en este tema. Por lo tanto, el tema de las adicciones, el tema del alcohol, el tema de poner límite a nuestra tendencia de repetición, me parece que es un tema interesante y básico dentro de la conducta humana, de lo que nos toca vivir, en el cual nosotros podemos negociar para poder intentar, o sea, tener una vida con más gratificación. Nuestra incapacidad de poner límite a nuestras pasiones, a nuestras adicciones, genera una desestabilización en nuestra cotidianeidad, en nuestra vida cotidiana.
Otra de las problemáticas que salen en tu novela es el SAF, el síndrome alcohólico fetal. ¿Podrías explicar qué es el SAF? También la novela denuncia la poca divulgación que tiene el problema de beber alcohol durante el embarazo. Las consecuencias de beber alcohol en el embarazo pueden desembocar en la metilación del ADN del feto y provoca una enfermedad irreversible que se llama síndrome de alcoholismo fetal, que lo llamamos SAF, que se traduce en un grave problema en el sistema nervioso central y genera una disminución psíquica que en algunos casos se transforma en una alteración en la conducta, y los hijos de estas madres que han consumido alcohol tienen graves problemas posteriores de conducta. El tema es que no se puede beber ni una gota de alcohol durante el embarazo. Una forma de advertir a la población, ¿no?, de los riesgos que supone este consumo. Exacto. El amor es una palabra que aparece en el título de tu novela. ¿Qué es el amor? Amor, gran invento que nos mueve y que está contenida. Esta palabra amor está contenida en todas las historias. Todas las historias, en definitiva, implícita o explícitamente, hablan de amor. Quizá es como un camino, pero es como una calle llena de vidrieras con atributos que distrae con máscaras y disfraces que permiten construir como un laberinto para llegar a satisfacer nuestra sexualidad. La novela es una historia de amor y se presenta como un amor-pasión, como una fuerza irracional, que, bueno, una fuerza que solo quiere su querer, ¿no? Como un salto al vacío, quizá como una adicción, como una fuerza trágica, radical, y se trata de un amor intenso, apasionado, que provoca entablar una lucha interior que a veces se convierte, o que convierte a los personajes a veces en disidentes de ellos mismos. Aquí aparece quizá esa frase que también define al deseo pasional. La sed es más fuerte que el miedo al veneno. No hay elección posible ante la fuerza imperante. Una sed que se antepone a todo hasta poder, se apodera del timón de la vida, del apasionado, como si en cada acto de la vida hubiese un único intento. Entonces, Ludovica se pregunta, ¿hay una mano secreta en algún lugar del universo que modula nuestras voluntades? Las situaciones se le presentan a los protagonistas como una música que actúa como una expresión emocional. Estos personajes parece que navegan por momentos sin timonel, ¿no? Como en muchos tramos de la novela van como empujados por fuerzas extrañas, pero al final se muestran capaces de negociar con lo que la naturaleza les empuja a vivir y construyen finalmente una singular armonía. Tú denominas tu novela como un drama psicológico. ¿Los personajes se divierten además de sufrir? A su manera, los personajes se divierten, sí, se divierten mucho. Se permiten vivir situaciones de máximo goce que los divierte, pero que rozan los límites, ¿no?, las fronteras hacia el precipicio. Se acercan de tal manera al borde del mundo que parece que mantener el equilibrio es algo imposible. Sin embargo, es algo que creo que todos los humanos de una manera u otra hemos vivido alguna vez en nuestra vida. Sostienes que todos hemos sido Ludovica y Horacio en algún momento. ¿Crees que todos hemos vivido en algún momento en el borde del mundo? Todos conocemos de una forma singular, claro, la sensación de enamorarse, ¿no? La sensación de enamoramiento donde se pierde bastante el rumbo de lo trazado como deber en la cotidianeidad.
La irrealidad de esa sensación única que nos invade la mente y el cuerpo, se apodera del timón de nuestras vidas y colma de dicha y sentido el vivir durante ese periodo. Y luego, irremediablemente, ese periodo de, entre comillas, inconsciencia pasa una enorme factura. Horacio se entrega a las situaciones extremas y luego intenta dar una explicación a sus actos. Se tortura buscando una cuota de verdad, ¿no?, en lo que le mueve, lo que le provoca a realizar sus actos. También le sucede esto a los personajes, a otros de la novela, ¿no?, que buscan respuesta a la causa de sus acciones y a veces no logran entender y se formulan: ¿cuál es el motor que impulsa mis acciones? Ante la dificultad de saber la respuesta, los personajes de la novela a menudo quedan como anclados en una isla de incomprensión de sus destinos. Ellos se acostumbran a realizar como gestos sin futuro, como si el dolor a veces, el goce máximo agrado, les proyectase a vivir un tiempo que no tiene tiempo, un tiempo sin tiempo, ¿no? Parece como si fueran conscientes de que son solo como un reflejo en una pantalla de ilusiones. Lo que parece inverosímil es que les da igual, todo vale ante la necesidad de ver cumplido ese deseo que los gobierna, ese deseo que nos gobierna. En la novela, Horacio dice en sus reflexiones que hay tantas realidades como personas. ¿Eso significa que hay muchas realidades? Yo pienso, esto es muy personal, pienso que la realidad es una pequeña partícula del mundo de ficción. Pienso que todo es ficción, una gran ficción. Pienso que hay una realidad objetiva a la cual no tenemos acceso y que cada uno con su subjetividad construye su propia realidad. Evidentemente hay una conciencia colectiva que se manifiesta próxima en muchos aspectos, digamos que de alguna manera todos entendemos los códigos de los semáforos, ¿no?, y similares propuestas sociales básicas que mantienen lo humano con unas fronteras. Pero eso sirve solo para un tipo de orden primario, según lo entiendo yo. Luego nuestra subjetividad opera entendiendo la ley según códigos singulares y como más profundos, que son lo que verdaderamente gobiernan nuestros actos. La auténtica realidad para Horacio y Ludovica se encuentra en otra parte, en un lugar inaccesible. Por eso las situaciones se le presentan como una música, ¿no?, que actúa como una expresión emocional, como una fuerza desinteresada, ¿no?, inmotivada, que solo quiere su querer, es absolutamente irracional. De esta manera, los enigmas de los personajes se convierten en cuestiones metafísicas. Hay una extraña línea que se dibuja y se borra día a día en el mapa de la vida de estos personajes, creando caminos que ellos no controlan y que rinden a menudo sus esfuerzos efímeros. Estamos frente a una trama compleja, ¿verdad? La trama de la novela se puede decir que es relativamente sencilla. Luego los personajes van creando un relato donde las acciones que realizan y el pensamiento que las acompañan las complejizan. Estas acciones se complejizan. Quizá como todas, no todas las acciones contienen pensamientos profundos. Realizamos cada acción con toda nuestra historia, con el peso de toda nuestra historia. Eso piensa Horacio. Horacio cree que detrás de una acción hay una causa y otra causa y otra causa. Esto significa otorgarle a cada acción un pasado histórico, otorgarle a cada acción un peso, histórico, un determinismo creado por muchas causas precedentes
que hacen que nuestras acciones, o sea, respondan a esos estímulos creados desde nuestra matriz fetal, digamos, ¿no? De nuestro periodo de identificación. ¿Qué te ha motivado a escribir esta novela? Me he preguntado en varias ocasiones realmente qué me ha motivado a escribir esta novela, a estar tantas horas sometido a una revisión de ideas, de conceptos y narrando una trama, con lo cual me he preguntado a lo largo de mi vida qué me empujaba a realizar films, a realizar películas, a construir relatos de ficción. De más joven, cuando era más joven, las respuestas han sido menos profundas, y a medida que me he hecho mayor, me he hecho viejo, o sea, las respuestas se han ido agudizando, además de tener claro que hay, o sea, elementos narcisistas, elementos de permanecer vivo después de nuestro efímero pasar por la tierra, por esta vida. La respuesta al acto del hacer nunca la he tenido clara. Hay una fuerza que nos impulsa al acto de hacer, de crear, de transmitir. Pienso que la naturaleza a la cual le otorgo el poder supremo, la naturaleza que manda y ordena, ha creado muchos seres humanos, no una bola humana única. Ha creado muchos seres humanos que se buscan, muchos seres humanos que en nuestro hacer cotidiano, de una manera u otra, nos buscamos para completarnos. Como decía Spinoza, ¿no? Cada hombre completa a los otros y es completado por ellos. Esta frase es la que abre la propuesta de la novela y, por otro lado, la que yo sostengo como uno de los motores de la vida, la búsqueda del otro, la necesidad de amar al otro, de ser reconocido por el otro. Somos lenguaje que deja de existir en el momento donde el otro no existe. Por lo tanto, esta búsqueda justifica el hacer y me da una respuesta a esa cantidad de horas invertidas o entregadas al hacer de cineasta y actualmente a este humilde hacer de escritor, de narrar una historia. Aunque los lectores sean pocos, mínimos, uno, aunque más no sea uno. Duro si fuera ninguno. Confío en el afecto y en el amor, y también en la tolerancia, en la comprensión y en el interés de los demás por el otro, que es algo que irremediablemente todos padecemos. La búsqueda del otro es sin duda uno de los grandes motores de la existencia. Se transforma a veces en el afecto, en el amor, en estas palabras que el ser humano ha inventado
para darle forma a unas sensaciones, percepciones que vivimos y que nos crean un entretenimiento en este extraño andar que significa el vivir, el transitar por la tierra un tiempo sin entender a fondo el sentido de nuestra vida. Pues bueno, nos quedamos con Ludovica, un amor en el borde del mundo. Bueno, muchas gracias por la entrevista. You have sad eyes looking inward, hidden tears from your past absences. Ludovica, listen to me, my love. There is no path, only breadcrumbs. You believe only in chance. Freedom is an illusion. Please follow the footprints that mark your instinct. Let yourself go. The water flows and carries life away. Believe in love again. Your time is today. Behind every action, there is a cause. Behind every face, there is a miracle. Behind the window, life is hot. Ludovica, listen to me, my love. There is no path, only breadcrumbs. You believe only in chance. Freedom is an illusion. Please follow the footprints that mark your instinct. Let yourself go. The water flows and carries life away. Believe in love again. Your time is today.